Amén. Creo que nos habíamos quedado en la página 55, ¿estábamos ya? Sí, 55, nos falta en el lado derecho nos falta todavía 56. Quedamos en qué sucede cuando ¿Qué sucede cuando nuestra mente es renovada, verdad? Sí, ahí está falta. Ok, bueno. Entonces, cuando nuestra mente es renovada, dejamos de pelear contra Dios por creer que Él quiere quitarnos todo lo divertido de la vida. Entonces comprobamos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si usted se da cuenta, la renovación de la mente, el cambiar la mentalidad, la forma que vemos las cosas, se va dando conforme a ¿qué? En primer lugar, conforme a la palabra de Dios es enseñada, conforme a las bendiciones que empezamos a ver que Dios trae para nuestras vidas. Y entonces nos damos cuenta que Dios no está en el asunto de querer arruinarnos la vida. Mucha gente no quiere venir a los pies del Señor porque piensan que es aburrido, porque piensan de que toda la diversión se va a perder. Yo ya no voy a poder hacer las cosas que me encantan. Pero ¿qué sucede? Nos damos cuenta que de los dos lados hay diversión. Del lado del mundo y del lado de Dios hay diversión. Los dos causan placer en nuestra vida. Así como alguien puede tal vez sentirse bien mientras está bailando, mientras está cerveceando, nosotros podemos hacerlo mientras cantamos para Dios, mientras enseñamos, mientras bendecimos a alguien. Siempre hay un placer en hacerlo. Y como yo me atrevería a decir, con un propósito aún mayor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas de afuera, lo hacemos para agradar a ¿quién? Para agradarnos a nosotros mismos. Pero cuando hacemos las cosas acá, lo hacemos principalmente porque queremos agradar a Dios. Amén. Entonces, hemos estado dándole vuelta toda esta semana al pasaje de Romanos capítulo 2 y el verso 2. Y donde dice al final, ¿verdad? Dice, para que entonces comprobéis. ¿Qué significa comprobar? Algo que ya existe, pero que nos da la oportunidad de verificarlo por nosotros mismos. Amén. Quiere decir que la voluntad de Dios dice que es agradable, es buena y es perfecta. Eso no ha cambiado. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice, a través de la revelación de la mente, nosotros vamos a poder comprobar, convencernos de que realmente esa voluntad es buena. La traducción del vocablo griego de la palabra comprobar es dokimoso, con K, dokimoso y Z, que significa probar, experimentar o distinguir. Los creyentes nunca van a tener una experiencia, un conocimiento de la voluntad de Dios, ni van a poder distinguir entre lo bueno y lo malo para sus vidas hasta que renueven su mente y sean transformados por el poder sobrenatural de Dios. Hay mucha gente que tiene una idea equivocada de lo que es la voluntad de Dios. Por eso creen que es miserable, que es costosa y que es difícil. Hacen comentarios tales como, pobre de mí si me dedico totalmente a Jesús. Perderé mi vida y mi juventud mientras los demás logran sus propias metas. Pero no es así. Dios tiene grandes bendiciones y recompensas para quienes, para los que cumplimos su voluntad. Vea que a veces vivimos en un mismo mundo, pero realmente en atmósferas diferentes. Ayer anoche, antes de acostarme, estaba chequeando el Facebook. Estaba viendo el Tabernáculo Bíblico Bautista de El Salvador y veía que habían hecho comentarios en favor y en contra del pastor Junior por un corte de pelo que se hizo. Pero entonces me puse por un momento a leer los comentarios y había muchos comentarios obviamente positivos, ¿verdad? Que decían, pastor, échale ganas, usted ha sido de bendición para mi vida y todo eso. Pero también habían otros comentarios que decían, por ejemplo, partida de bobos, ustedes no saben que les está engañando, les están robando su dinero y cosas así. Y entonces venía yo y le daba clic a dos nada más, de dos personas que comentaron así, les di clic para ver qué había en su perfil. Y la mayoría, los dos, no llámele coincidencia o como usted quiera, los dos eran dos hombres y ninguno presentaba una familia, ninguno presentaba hijos. Los dos tenían fotos de ellos mismos nada más, donde se iban tomando fotos y a cada rato cambió su perfil. Y yo decía, la misma soledad. Y entonces cuando vemos a alguien que está en una situación nos molesta. Mientras que, como yo le decía hace un tiempo, ¿qué sucede?
Acá nosotros oramos, ayunamos, ofrendamos, diezmamos. ¿Por qué lo hacemos? En primer lugar, porque entendemos, ha venido la revelación de parte de Dios, que es parte de lo que la Biblia establece. Amén. No lo hacemos por una norma de un ministerio, no lo hacemos porque así se hace en la iglesia. No, lo hacemos porque la palabra de Dios lo establece de esa manera. Pero ¿qué sucede? Para que nosotros podamos llegar a ese nivel, ha tenido que haber una renovación en nuestra mente. Amén. Recuérdense, afuera hay mucha gente que todavía dice: yo no le voy a dar dinero a ese pastor ladrón, mañosazo, ¿verdad? Si quiere dinero, que trabaje. ¿Por qué? Porque no lo entiende. ¿Nos vamos a enojar nosotros con la gente por eso? No, no podemos enojarlos. ¿Por qué? Porque cuando alguien no entiende algo, va a rechazarlo, va a resistirlo. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice: debemos renovar nuestra mente. No debemos, dice, conformarnos a este siglo. ¿Qué es lo normalmente que sucede? Es que la gente termina haciendo lo que la gran mayoría hace. Si usted ve un grupo de cristianos, siempre los cristianos van a hacer la diferencia, van a hacer la excepción a la regla, pero la mayor parte va a hacer siempre lo que creen que es bueno. Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces dice ahí podemos verificar, ahí podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. En el verso 3 de Romanos capítulo 12, ¿cómo debemos nosotros pensar de nosotros mismos? Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Vea, esto tiene que ver otra parte, la renovación de la mente. En el mundo usted crece, usted adquiere conocimiento, usted adquiere poder, usted adquiere fama, muchas cosas, y eso lo hacen a usted posicionarse en un lugar donde usted dice: estoy por encima de un montón de gente. Amén. Aún cuando estamos en nuestro trabajo, nos dan autoridad, ahora somos encargados de un grupo, somos gerentes, somos pastores, seamos lo que seamos, que tengamos un nivel. La palabra de Dios nos dice que aunque estemos puestos en autoridad, que no vengamos y tengamos mayor conocimiento de la posición que debemos tener que la cual se nos ha dado. O sea, jamás creernos. El cristiano debe sentirse sencillo y humilde. ¿Por qué nos critican muchas veces las personas? Y en ocasiones les damos la razón. ¿Por qué? Porque llega un momento donde no mantenemos la humildad. En momentos donde nos sentimos, ¿verdad? Decimos: yo ya soy el pastor tal, fulano de tal, yo ya soy el líder fulano de tal, yo tengo que hacer esto, a mí me tienen que tratar con estas características y cosas así. Y no, realmente yo digo esto, siempre ha sido mi pensar: Dios te va a bendecir cuando tú haces su voluntad. Dios te va a bendecir. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6 verso 33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Vean que dice: y la justicia del reino de Dios, no nuestra propia justicia. Entonces, el reino de Dios se establece ¿en qué? En que hagamos el bien, en que bendigamos, en que no nos sintamos que somos la gran cosa, sino que todo el tiempo estemos martillando a nuestro propio ego. Muchas personas han empezado bien, a todos los niveles, desde pastores, apóstoles, miembros regulares, todo el mundo, mucha gente empezó bien. Pero llega un momento donde empezamos a creernos nosotros que nosotros tenemos gran nivel. Siempre el apóstol Pablo lo podemos ver, él decía: todo lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que he aprendido, lo que tengo, lo he puesto como basura, simple y sencillamente por adquirir el conocimiento de Jesús. Me he hecho un esclavo para servirle a Él. Debemos pensar nosotros con cordura, dice la palabra de Dios. El mundo nos dice: tienes que ser el número uno, y no hay nadie más importante que tú mismo. ¿Cuántos cursos se viven viviendo, se viven asistiendo cursos de liderazgo? Y estamos hablando no de liderazgo cristiano, liderazgo empresarial, ¿verdad? Cómo poder ser un gran líder, cómo ser una persona que pueda mover masas y todo eso. Pero realmente apartados de Dios, dice la palabra de Dios, que nada es posible para nosotros. Sin embargo, Dios quiere, ¿qué dice el 126?
liberarnos, perdón. Dios quiere liberarnos de ese pensamiento mundano que tristemente también se mete en la iglesia. Realmente, dése cuenta, este pensamiento mundano se mete en la iglesia. Por eso que constantemente, yo digo siempre, tenemos que autoevaluarnos. Porque así como yo le he contado anteriormente, como un carro, no importa si es 0 kilómetros, no importa si usted lo acaba de sacar del dealer, es nuevecito, usted va manejando y de repente suelta el volante, el timón, ese carro se le empieza a ir, aunque sea despacito. No importa que le tarde tal vez 30 segundos en la carretera y se vaya bien rectacito, de repente empieza a irse para un lado o para el otro. Lo mismo sucede con la vida del cristiano. Empezamos rectecitos, pero de repente, wow, me gusta cómo predico, me gusta cómo hablo, me gusta los comentarios que la gente me hace. Cuando llego a las iglesias, la gente me da las primeras sillas, me invitan a comer y empieza uno a sentirse como que, wow, yo soy especial realmente. Y no es que no seamos especiales, todos somos especiales, pero dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros mismos debemos tener el concepto que debemos tener, no tomar más de eso. Amén. Porque mientras nosotros mantenemos claro quién somos, entonces Dios nos sigue bendiciendo, Dios nos sigue dando. Por eso que es en el mismo libro de Mateo, cuando Jesús hablaba de lo que era la ofrenda, y decía que muchas personas cuando vienen y dan ofrenda quieren sonar campana y trompeta, que todo el mundo se dé cuenta que acaban de traer un buen donativo a la iglesia, que acaban de hacer algo, que todo el mundo se dé cuenta. Pero dice el Señor que lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo elogia en público. Amén. Porque si nosotros lo hacemos para ser reconocidos por los hombres, dice, esa es toda la recompensa que recibimos. Únicamente que los hombres digan, amén, qué bueno el hermano, ahí se terminó. Pero bendición de Dios no viene. Entonces yo prefiero la bendición de Dios. Dice, hay una ilustración y dice, hay gente que va a la iglesia con esa mentalidad y dice, especialmente los que van a ser líderes de Casa de Paz, ahora soy líder de Casa de Paz, después voy a ser mentor, después voy a ser diácono y anciano, hasta que llegue a ser ministro y al final voy a tener mi propia iglesia. Y no está mal llegar a hacerlo, si ese es el plan de Dios para su vida. Lo que sí está mal es hacer todo por alcanzar esa posición o por una carrera, en lugar de que suceda como consecuencia del servicio a Dios y al prójimo, porque estamos entregados al avance del reino. Eso es todo. Imagínense que nosotros a veces cuando analizamos la política en nuestros países y aquí mismo en Estados Unidos, a pesar de que supuestamente hay educación y todo eso, es exactamente el mismo juego sucio. ¿Cómo se gana la política acá? Acusando al contrincante, sacando todos los trapitos al sol de todo. Si cuando era joven lo arrestaron porque fumó marihuana o porque se pasó una luz en roja, todo lo van a sacar para decir que esa persona no es apta para la posición que se está lanzando. Amén. Y como cristianos, dentro de las iglesias a veces sucede lo mismo. Queremos destacar, queremos ser el único ministerio que quede abierto si es posible. Ojalá que todas las iglesias se cierren y entonces la gente no tenga dónde correr, que aquí y que vengan para el tabernáculo. Esa no es una mentalidad de reino. La mentalidad de reino es de avance. La mentalidad de reino es nosotros crecemos levantando a otros, ayudando a otros. Otros vienen y nos levantan y nos ayudan a nosotros. Y así es como agradamos a Dios. Amén. Recuérdese que imagínense si viéramos un negocio, ¿verdad? En el mercado, como en los mercados de nuestros países. ¿Quién usted se va a ver que de un negocio se va a ir al otro a ayudarle a vender al otro? ¿Verdad? O al final del día le dice, mire, ya terminé de limpiar mi negocio, venga, le voy a ayudar a barrer, a trapear, vamos acá, para que nos vayamos rápido. Se ve bien difícil, porque cada quien está siempre en su propia meta. Y a veces nosotros decimos, cuando estas promociones no suceden en el tiempo y de la manera que la gente quisiera, surgen preguntas, como por ejemplo, ¿por qué a mí nadie me reconoce? ¿Por qué no mencionan mi nombre? ¿Por qué no me promovieron? Entonces debemos pensar con cordura. Lo más importante es poder trabajar fielmente en el lugar donde Dios nos puso dentro del cuerpo de Cristo. Usted sabe de que hay muchas personas que han trabajado y han sido fieles en muchos ministerios y jamás se les ha reconocido, jamás se les ha dicho nada.
Pero ¿sabe qué? En ocasiones Dios está obrando en nuestro carácter. Dios está moldeando nuestro carácter. A veces la gente dice, no, yo ya serví tanto tiempo, yo ya he hecho esto en esta iglesia, ya no estoy para yo estar en este nivel, yo debería estar en otro nivel, pero no lo ve desde el punto de vista espiritual, lo ve desde el punto de vista nominal de los hombres, que ya todos me deberían de reconocer que yo tengo un cierto liderazgo dentro de una iglesia, dentro de un ministerio. ¿Por qué se arruinan muchas veces las cosas cuando empezamos nosotros a ejercer posiciones? El Rey Jesús, por ejemplo, tienen niveles de jerarquía, ¿verdad? Vamos a decirlo de acuerdo a la responsabilidad que a cada quien se le da. El primer nivel es ser un líder de casa de paz. Después la persona es un mentor. Después es un diácono. Después es un ministro, ¿verdad? Y así hay ciertos niveles Pero sucede que en ocasiones los pastores, que no somos Dios, para ver más allá del corazón, más allá de los pensamientos, sino que tenemos que tratar de usar el discernimiento lo más que podemos. Y creemos y nos dejamos ir muchas veces por lo que vemos. Y no tiene nada de malo eso, no tiene nada de ser poco espiritual. Cualquiera diría, pastor, pero si usted es un hombre de Dios, pastora, si usted es una mujer de Dios, usted debería tener discernimiento para saber si el hermano o la hermana fulana realmente estaba apta para esa posición o no. Nadie puede saberlo. ¿Por qué? Porque la revelación no viene porque yo la busque. La revelación no viene únicamente porque yo ore mucho. La revelación viene de quién Dios se lo quiere revelar. Recuérdense que la revelación no depende de mí, la revelación depende de Dios. Yo voy a buscarlo, pero Él va a definir al final si me lo dice o no. Pastor, como que no estoy muy convencido. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando Dios envió a ungir a David, ¿a quién mandó? No mandó a cualquier peladito que encontró en la calle, mandó al profeta, al que tenía relación con Dios, a su mensajero. Y cuando llegó el ungido del hombre de Dios, ¿qué hizo? Dijo, allá está, aquel, el grandote, el alto, el fuerte, pensando que eso es lo que Dios buscaba. Y cuando él iba ya casi, ¿verdad?, a ungir, le dice Dios, no, no es ese. Y él se queda, no es este. Pero el Señor no me dijo a quién iba a ungir, no me dio nombre. Y entonces yo estoy yendo por las cualidades visuales, lo que yo veo, ¿verdad? Y ahí es donde cometemos errores. Y le damos la oportunidad a personas y decimos a veces, hermano fulano, hermana fulana, venga, usted va a ser líder de casa de paz. Vemos que hay algo en usted, o después lo promovemos como mentor. Pero si la persona todavía no ha trabajado su carácter, ¿qué va a suceder? Después se siente como que es después del pastor yo soy el segundo. Amén. Yo estoy acá. No. Todos tenemos que entender que fuimos llamados para levantar, para edificar. Yo mismo he aprendido, estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo. Que dice la palabra de Dios que aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que estar bajándose, tiene que estar ahí. Los que empezaron conmigo se recordarán cuando habían machetazos, pedradas y de todo. Y aún así la gente fue formada de esa manera. Pero también yo he aprendido que sí se exige, que sí demandamos, pero también tenemos que saber cómo hacerlo para no destruir al pueblo de Dios. Jesús iba a decir algo. Para encajar donde usted está hablando, para conocer a alguien, del corazón se le da poder. Es la única manera que la persona saca lo que tiene. Entonces, cuando yo cedo poder a alguien, esa persona con su actitud me dice qué tiene él. O sea, es una forma de ver el corazón del hombre, que es engañoso. Como usted muchas veces dice, ¿verdad?, que venimos y a veces estamos pensando en otras cosas y venimos de aquí y no estamos acá. Entonces, esa es la única forma de que yo veo que saber que esa persona está haciendo las cosas bien, o sea, dándole poder. Si usted cede poder a alguien, exactamente, le dice qué es lo que tiene. Exactamente, estoy todo de acuerdo. Nosotros hemos promovido gente en lo largo de los años que vamos de ministerio, y yo le digo algo, siempre en ocasiones sucede que el pueblo ve cosas que los pastores no ven. Y cuando uno promueve a alguien, no falta quien se levante y diga, pastor, esa persona no estaba preparada, no está preparado. Usted no sabe, pastor, este hombre, esta mujer y este y el otro. Pero yo digo, siempre hemos tenido no temor a equivocarnos. Porque como decía Jesús, cuando nosotros promovemos a alguien, lo ponemos prácticamente en la balanza.
Y en esa pesa se va a dar cuenta uno si da el peso o no da el peso. ¿Y cómo se va a dar cuenta uno? Por sus propios frutos, sus propios resultados. Amén. Entonces, si la persona no funciona, al final, ¿qué va a suceder, pastor? Bueno, por lo menos nosotros podemos decir, confiamos que tal vez podías hacerlo. Ahora, ¿podemos fracasar? Yo creo que podemos fracasar. En ocasiones vamos a fracasar por falta de capacitación, por falta de entrenamiento. Pero si seguimos con el corazón correcto, entonces eso nos sirve ¿para qué? Para prepararnos más. No para señorearnos sobre los hombres, sino para humillarnos cada día más, para buscar más la presencia de Dios. Hay otra ilustración. El apóstol dice, quejarse por falta de promoción equivale a que un órgano, por ejemplo, dijera, yo he estado mucho en el cuerpo por 40 años y nadie sabe que yo existo, así que ya no voy a tolerar más esto. Y se quisiera salir por la boca para que el mundo lo reconozca. Si nuestro cuerpo físico pensara como piensan muchos en el cuerpo de Cristo, ¿ya se imagina usted? Seríamos un total desastre, ¿verdad que sí? Porque los órganos, dice la palabra de Dios cuando dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay muchos órganos que están dentro y cada uno tiene una función. Amén. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es una de las cosas que por ejemplo, más admiramos de una persona en su físico? Los ojos, por ejemplo. El color de los ojos, ¿verdad? Ya eso define el color de la piel. Pero nadie habla del estómago, nadie habla de las tripas, ¿verdad? Nadie quiere hablar de la vesícula, de los riñones. Y cada uno tiene una función especial. Pero ellos, por lo menos, vamos a decir, ellos están seguros y bien definidos cuál es su función. Hablábamos con el pastor Stephen el otro día y realmente olvidamos muchas veces que somos miembros del cuerpo de Cristo. Imagínense que en ocasiones decimos, una iglesia, un ministerio local no es el cuerpo de Cristo en su plenitud. Somos una parte, somos un miembro. Para poder hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos a la iglesia de allá, a la iglesia de allá, necesitamos a la iglesia de allá y todos unificarnos para hacer la voluntad de Dios. Es como que el diablo viniera, ¿verdad? A estilo Goliat, a desafiarnos. Y de repente, cuando no ve venir a un David con una onda, sino que ve que ahí va una pierna arrastrándose por todo el suelo. Ahí va la pierna sola arrastrándose a querer enfrentarse a Goliat, ¿verdad? Y aquel se queda viendo la pierna ahí, de rato allá viene la cabeza también arrastrándose. ¿Por qué? Porque cada quien quiere pelear la batalla a su manera, separado, cuando como cuerpo de Cristo es donde lo hacemos. Si yo entiendo algo y el Señor está hablando mucho a mi vida y usted me va a escuchar diciendo esto continuamente, es eso. ¿Cómo lo hacemos? Levantando el cuerpo de Cristo, levantando a los hombres de Dios, levantando los ministerios. ¿Sabe? Yo le digo algo, yo no tengo preferencias. Yo no tengo preferencias con nadie. Me gustaría poder tener la misma relación que tengo con otros pastores. Me gustaría tenerla a nivel local. Me gustaría poder compartir. He tratado de compartir con algunos. Pero usted sabe dónde, como quien dice, le sacan el cuerpo, ¿verdad? Donde uno no recibe ¿cómo se dice? La aceptación que uno anhela. Hay otros que dicen, sí, pastor, venga, ayúdenos, amén, gloria a Dios, necesitamos ayuda. Otros que se sienten preocupados porque sienten de que la otra señora que vende tomate me va a venir a quitar el negocio. Y no es eso. No somos mercaderes de tomate. No estamos cada quien con un puesto en el mercado. Estamos para levantarnos. Fíjese que hace un tiempo usted se dio cuenta, yo estaba yendo al Rey Jesús a servir. No le llamaba servicio, porque para adorar y alabar a Dios para mí es un deleite. Pero yo quería de alguna manera devolver hacia Dios y hacia el ministerio lo que ellos han hecho por nosotros. Pero llegó un momento donde tuve que cambiar la rutina. ¿Por qué? Porque necesitábamos nosotros también como iglesia levantarnos. El Rey Jesús tiene un nombre, tiene presencia, tiene misión, tiene muchas cosas que nosotros todavía no hemos alcanzado. Entonces yo dije, ahora yo tengo que irme en otro lugar. En primer lugar empezamos a evangelizar, después empezamos a prepararnos más acá. Después Dios trajo esa unión con el pastor Diego en Palm Bay de poder levantarlo. Y entonces yo lo vi y dije, para mí
es mucho más productivo que en vez de que yo esté en Orlando cantando, alabando, yo esté levantándole la alabanza y la adoración al pastor, que le pueda llevar una palabra, que podamos motivar a una iglesia que tal vez está en desánimo, ¿verdad? Eso, porque allá lo que yo puedo decir es: ojalá que le guste como canto, ojalá que se den cuenta, ojalá que tomen buenas fotos ahí, salgan en el Facebook y todo eso. Eso es lo que puede venir en nuestra mente, pero ¿es la voluntad de Dios eso? Ahora estamos, le decía yo a mi esposa ayer, ustedes se van a dar cuenta, van a conocer a los pastores Daniel y Ligia Acosta, ¿verdad? De Palm Bay también. Todavía no hemos ido a su iglesia. Un día de esto, ya muy pronto, vamos para allá también. Y alguien dirá: pastor, ¿y qué hacemos metidos nosotros en las iglesias los domingos? ¿Sabe qué? Yo le dije: a mí me encanta hacer la voluntad de mi Padre. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque tal vez usted no lo entienda, tal vez usted no lo vea de esa manera, pero para mí es bendición. Para mí es bendición porque Dios abre, expande el nivel de reino. Porque mientras nosotros hacemos eso, Dios hace algo para este ministerio. Dios trae presencia, Dios trae paz. Hemos ido hasta Winter Haven, que está lejos, 1 hora y 40 minutos para ir hasta allá. Pero yo dije: ya tengo rato de no ir a Winter Haven. ¿Quién fue conmigo la última vez? Jesús, ¿verdad? Yo dije: ahora, un día de esto, le volvemos a caer de sorpresa. Imagínense. Y alguien dirá: wow, mire, los del tabernáculo vienen desde Coco y no los invitamos, no hay un aniversario, no es nada especial. No, solamente venimos a compartir con ustedes. Solo venimos. Wow, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso si lo que ellos deberían de estar haciendo es promoviendo su propio ministerio, viendo cómo lo crecen ellos mismos? No, porque yo entiendo que la palabra de Dios nos dice que cuando hacemos la voluntad de Dios, Él es el que agrega la gente que tiene que venir a este ministerio. Muchas veces nos afanamos en estrategias y querer hacer la cosa a nuestra manera, pero no lo logramos. Debemos tener en claro que Dios nos va a recompensar por 3 cosas. Primeramente, por nuestro fruto, por nuestra obediencia y por nuestra fidelidad. Pregunta de examen. Dios nos va a recompensar por 3 cosas. ¿Cuáles son, Nadie? Nadie. ¿No sabes? ¿Por qué no es? Ay, Dios mío. ¿Se da cuenta? Yo digo pregunta de examen y ¿cuándo hizo un pastor examen? Que yo no estoy en clase. No está en la clase, está perdido ahorita. Vamos a ser probados por nuestros frutos, por nuestra obediencia y por nuestra fidelidad. Amén. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, aun cuando nadie nos ve, ¿verdad? Aun cuando no estamos de acuerdo, pero sabemos que es lo correcto, lo seguimos haciendo. Cuando aunque nos ofrezcan algo que aparentemente es mejor, y decimos: no, yo soy un hombre fiel, yo soy una mujer fiel, yo me quedo acá donde estoy. Y de ahí tenemos muchas veces que aprender. Porque, dígame, ¿quién no anhela ser prosperado? Todos anhelamos ser prosperados, vivir mejor, estar mejor. Pero en ocasiones nosotros venimos y estamos, como le decía yo un día, estamos en un trabajo y me pagan 10 pesos la hora. Si una semana después me ofrecen 10.50 allá, dejo acá y me voy, aquí estoy, 10.50. De ahí alguien me ofrece 11, allá voy para los 11. Y demuestro que soy una persona que no puedo confiar. ¿Me entiende? Lo bajamos a un nivel un poquito más claro. ¿Se imagina usted que nosotros como esposos o como esposas tuviésemos que tener cuidado? Porque nuestra esposa o nuestro esposo, al momento de que ve algo que le ofrezca mejor, ¡pum!, se las peló, se fue. Imagínense, ¿quién quisiera tener un hombre o una mujer de esa manera? En el momento que yo le ofrezco lo bueno, está conmigo. Pero si viene alguien y le ofrece algo mejor, se fue. Eso es duro. Y la fidelidad, por eso es que dice que Dios nos recompensa a nosotros, no solamente por nuestros frutos, no solamente por nuestra obediencia, sino también por la fidelidad. ¿Quiere que lo bajemos a nivel de iglesia para que lo entienda mejor? ¿Qué sucede? Dios dice: sigue buscándome, sigue haciendo mi voluntad. Ay, pero a mí me ofendieron en la iglesia. A mí nadie me recompensa lo que yo hago. Si yo estuviera en otra iglesia, seguro que ya me hubieran dado un privilegio. Porque mucha gente busca eso, busca reconocimiento, ¿verdad?
Pero el que es fiel dice: Señor, tú me trajiste acá, y aunque tal vez no entiendo cuál es el propósito, aquí me voy a quedar, Señor, hasta que tú me enseñes, hasta que tú moldees mi carácter. Pero el que es desesperado dice: no, yo aquí no se está haciendo nada usted. Como cuando llega la gente al trabajo: aquí no hay promoción, aquí no hay nada, aquí así voy a morir, así como empecé. Pero siempre la fidelidad es recompensada, y esto es lo que Dios está buscando. Por lo tanto, debemos desempeñar nosotros nuestro trabajo de la mejor manera posible, aunque nunca reconozcan nuestro esfuerzo, porque Dios es quien nos va a recompensar. Pregúntese, cuando Jesús murió, ¿cuántos reconocieron el sacrificio de Él? ¿Cuántos? Nadie, ni uno. Si dice la palabra de Dios que una semana antes lo estaban, ¿verdad? Bravo, gloria a Dios, Hosana, el que viene el nombre de Jesús. Y la gente estaba contenta. Pero cuando lo acusaron, cuando se levantaron los sacerdotes, que eran la autoridad, los que respetaban, wow, mira, entonces estábamos equivocados, brother. Este Jesús pensábamos que realmente podía ser el Hijo de Dios, pero ¿qué crees vos? Si hubiera sido el Hijo de Dios, no lo estuvieran acusando. Si fuera el Hijo de Dios, no estuviera preso ahorita, no estuviera pendiente de que lo vayan a crucificar. Cuando el río suena es porque piedras trae. Algo debe haber hecho el maestro para que lo estén ahí condenando. Y la gente empieza a echarse para atrás, que no tenga yo nada que ver con él. Si se da cuenta, no es lo que Dios establece. Dios nos llama a nosotros a ser fieles, a ser obedientes, a dar fruto. Ahora, ¿cómo logramos pensar con cordura de nosotros mismos? Debemos comenzar pensando de forma humilde. Tampoco se trata de adoptar una falsa humildad, sino de pensar correctamente. Amén. Porque recuérdense que muchas veces se confunde la humildad con la pobreza. Y la humildad y la pobreza no tienen nada que ver, ¿verdad? A veces uno dice: ay, el Señor todo humildito. ¿Por qué? Porque anda con un pantalón roto, todo remendadito ahí, ¿verdad? Vino un señor ahí, va todo humildito. Él no, pero si lo enoja, saca el machete de baja y le vuela la cabeza a medio mundo. Entonces no es humilde, lo que es pobre, que no tiene, ¿verdad? La humildad es una actitud. La humildad, yo puedo andar súper bien vestido y aún así ser una persona bien humilde. ¿Cómo yo se lo demuestro? Por ejemplo, vamos a decir que sea una persona que tenga dinero, que tenga ¿cómo se dice? Recursos económicos. Entonces, ¿qué sucede? Venimos nosotros y cuando tenemos la oportunidad, bendecimos. Sacamos lo que tenemos en nuestro bolsillo para bendecir personas. Saludamos a medio mundo. No es que andemos nosotros así inflados, ¿verdad? Como que yo soy el gran señorón. No, mire, lo más grande que puede hacer cualquier hombre dentro de la sociedad no creyente, y aún peor dentro de la sociedad cristiana, es saludar a medio mundo. Yo le he aprendido al pastor Pablo a salir y tratar, pues, en la manera de lo posible, de saludar a medio mundo. A veces la gente me entretiene acá y dice: pastor, sí, quiero preguntarle algo. Y a veces yo miro y ya alguien se va levantando y se va a ir, y digo: espérame un ratito, que por lo menos la mano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque la gente en ocasiones va a decir: fui a la iglesia y ese pastor no sé qué hora saluda, ¿verdad? La gente puede formarse diferentes conceptos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, en primer lugar, ¿qué estamos demostrando? Que somos servidores de Cristo y servidores del pueblo también. Si él quiere saludarme, que venga acá. El pastor soy yo, no él. Esta es mi iglesia. Imagínense, esa no es la actitud que Dios espera, ¿verdad? Pero en ocasiones nosotros actuamos de esa manera también. Ok. Debemos pensar en términos de fruto, obediencia y fidelidad, y saber cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Así vamos a multiplicar lo que hemos recibido y Dios nos va a dar más dones. Vamos entonces a estar haciendo la voluntad de Dios. Y entonces la renovación de la mente es indispensable para cada líder de Casa de Paz, para que pueda servir a Dios y a su pueblo con corazón puro y no para hacer carrera o escalar posiciones. Yo le pregunto, ¿cree usted acá